Hablemos de Convenios OIT, un programa donde exploramos los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y su impacto en los derechos laborales en todo el mundo. Radio Recabarren, la radio de las y los trabajadores. ¿Cómo están? Soy Natacha Sierra Alta y Nostroza y estamos en Radio Recabarren, de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras, para dar inicio a Hablemos de Convenios OIT, un programa de la Secretaría de Formación Sindical y Capacitación de la CUT, que servirá para que nos adentremos en el mundo de los convenios, su aplicación, sus alcances y los beneficios para las y los trabajadores que esto implica. Antes de entrar de plano en el tema de hoy día, que es hablar del convenio 149, vamos a hacer un pequeño resumen respecto de qué se tratan los convenios. ¿Qué es un convenio de la OIT? Los convenios OIT son contratos internacionales jurídicamente vinculantes que establecen normas mínimas sobre derechos laborales. Son adoptados por los Estados miembros de la Conferencia Internacional del Trabajo y cada país decide si los ratifica para incorporarlos a su legislación nacional. ¿Qué definen los convenios? Principalmente derechos fundamentales en el trabajo, como la libertad sindical, la negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso, la abolición del trabajo infantil, por ejemplo, la igualdad de oportunidades y tratos, o sea, derechos fundamentales del trabajo. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando un país ratifica uno de estos convenios? Esto quiere decir que se compromete a aplicar convenios en su legislación y práctica, que debe informar periódicamente a la OIT sobre el cumplimiento de este convenio y puede recibir también asistencia técnica si lo necesita. También está sujeto a mecanismos de supervisión y reclamación si no ha cumplido lo pactado. Bien, después de esta pequeña introducción, les comento que hoy está con nosotros José Luis Espinosa, presidente de la Federación Nacional de Enfermeras y Enfermeros de Chile, FENACENF, quien nos hablará del convenio 149 de la OIT. José Luis, bienvenido y muchas gracias por estar aquí en Radio Recabarren. Para entrar en tema inmediatamente, cuéntanos, ¿qué es el convenio 149? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, aquí siempre en colaboración con la Central Unitaria de Trabajadores, donde se convocan a todos los trabajadores del país, en específico a mí que me toca representar a las enfermeras y enfermeros de Chile, pero también hablando a modo de representante de los trabajadores del sector salud. Y cuando hablamos del convenio 149, tiene que ver específicamente con el personal de enfermería, que, como decía Natacha, es un convenio internacional, un contrato internacional que da ciertos lineamientos, jurisprudencia en relación a ciertos sectores productivos. Y en este caso hablamos de salud. Es el único convenio internacional que habla del personal de salud en específico. ¿Y por qué del personal de enfermería? También ahí tenemos que precisar, porque en general en el mundo lo que tiene mayor preponderancia y una hegemonía es la profesión médica. Y eso es en Chile y en todo el mundo. Y el personal de enfermería involucra a todo el personal profesional, técnico, auxiliar, que es no médico. Pero también en nuestro país tenemos una particularidad, que tenemos una variedad de profesiones no médicas, como son las nutricionistas, los kinesiólogos, los terapeutas ocupacionales, los tecnólogos médicos, las matronas, las enfermeras. Pero en el mundo, cuando hablamos de enfermeras, son todos estos profesionales, cada uno tiene una línea específica de desempeño. Por ejemplo, una enfermera en fisiatría que podría hacer lo que conocemos en nuestro país como un kinesiólogo. Entonces, por eso es que es un convenio del personal de enfermería que engloba todo ese sector del personal que no necesariamente es de profesión médica, y con la gran relevancia que tiene para la salud de las poblaciones del mundo, porque el servicio de enfermería finalmente se traduce en de cómo cuidamos a la población en todas sus necesidades básicas, y no tan solo lo que se refiere con el diagnóstico de enfermedades, de cómo se tratan, sino que cuidarlas en el sentido amplio de sus necesidades humanas. José Luis, ¿podríamos decir entonces que este convenio es como para cuidar a quienes cuidan?
Sí, en ese sentido claramente, porque si hablamos de enfermería, somos esa profesión a cargo del cuidado de la población. Entonces, nosotros cuidamos de la población como un sentido más disciplinar, más profundo del quehacer profesional. Pero nuevamente volviendo al convenio 149, aquí no tan solo hablamos de enfermería como es igual a enfermera, sino que también se incluyen los otros niveles que tenemos en la enfermería cuando hablamos de los técnicos de nivel superior, los técnicos de nivel medio, los auxiliares de enfermería que se formaban antes por los mismos servicios de salud, que hoy ya no se están formando, los técnicos paramédicos que también son de formación anterior, pero ya de la década del 90 se ordenó el sistema educacional y también se empezaron a formar en institutos profesionales y los centros de formación técnica estos técnicos de nivel superior, y por otro lado también la enfermería profesional en universidades propiamente tal. Mira qué interesante, entonces quiere decir que es un convenio amplio, no tiene que ver solo con el profesional de enfermería, sino que con todos aquellos que hacen atenciones de enfermería. Sí. Cuéntanos, ¿y este convenio está ratificado por Chile? Bueno, lastimosamente decir que no está ratificado aún en nuestro país, siendo que el convenio es del año 1977. Y eso claramente que toma relevancia, que estamos a casi 50 años desde que fue elaborado en el espacio tripartito de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Y cuando desde el mundo del trabajo quizás es mucho más familiar el concepto o esta institucionalidad que nos da la OIT, pero el trabajador de a pie, el trabajador común que está en los distintos espacios laborales, la verdad es que dice la OIT que es eso, un organismo internacional, pero la verdad es que poco nos dice, pero es ese espacio tripartito de diálogo social efectivo, donde están las tres fuerzas predominantes de las sociedades, que es los gobiernos, los empresarios como empleadores y los trabajadores. Y en nuestro país, esa representación de los trabajadores la tiene la Central Unitaria de Trabajadores. Y por eso es tan importante que estemos en esos espacios. Y si hablamos de ratificación de este convenio en particular, no lo está en nuestro país, pero sí hemos avanzado en la ratificación de muchos otros. Y por eso cuando partimos de esta definición que es un convenio internacional, es que vamos en esa mirada y cómo vamos avanzando. ¿Y por qué no se ha ratificado en nuestro país? Porque al ser el sector salud tan amplio en la participación que tiene dentro de los sectores productivos, si hablamos del sector público, salud corresponde a cerca del 50% del total de funcionarios públicos de todas las reparticiones. Entonces, un gran sector. Y si hablamos de mejoras de condiciones laborales, se deben involucrar muchos recursos. Aunque también hay que destacar que nuestro país está muy avanzado en relación a otros países que incluso ya lo tienen ratificado. ¿Y tú nos podías contar qué países son esos que lo tienen ratificado? Uy, son varios, complejo, yo sé, porque pero también son muchos, pero uno dice, ¿son países que realmente están en mejores condiciones que Chile? Y la verdad es que no es tan así, porque son como de variopinto, como que hay de todos. Otros que están en una situación económica mucho peor, incluso condiciones políticas, que uno dice por qué han avanzado incluso más allá de lo que tenemos en Chile, y reconociendo que salud es un sistema y un sector imprescindible para la vida de la comunidad, de la sociedad, de las poblaciones. Entonces, si vemos en Latinoamérica, hay 5 países que, según reportes de la OIT, lo tienen ratificado. Y entre ellos está Uruguay. Uruguay es como esperable porque tienen un nivel de salud bastante avanzado, incluso un sistema nacional de cuidados que está muy avanzado, pero otros como Ecuador, que llama la atención, la verdad, conociendo poco de la realidad que tiene en Ecuador, Guatemala, Jamaica, incluso Venezuela. Venezuela, que tiene, claro, una mirada como de izquierda, que es más bien cercana a una dictadura, pero que también sus condiciones políticas, sociales, económicas no son las mejores, aún así tienen ratificado este convenio. Y a lo mejor también podríamos ir a algunos ejemplos de países de Europa. Desarrollados, sí. Que claro, ahí ya nos vamos a otro nivel, como de más desarrollo de estas naciones. Está los países escandinavos, que es como lógico. Está Noruega, Dinamarca, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Ucrania, Polonia, Portugal. Entonces son todos estos como las potencias de Europa. Pero también viendo que hay otros países quizás de Asia o del Medio Oriente que ya han avanzado también.
Entonces no tiene que ver necesariamente con el nivel económico que tengan los países, sino que también de la apertura y de la relevancia que le den al personal de salud, como en vista de esa atención impostergable que le dan a la comunidad. Y entendiendo también que teniendo buena calidad de trabajo el personal de salud también va a dar una mejor atención, ¿es verdad? Ahora bien, ¿por qué es importante para los trabajadores de Chile que se ratifique este convenio? ¿Qué ganan los trabajadores de Chile si se ratifica? Bueno, en específico lo que menciona el mismo Convenio Internacional 149 habla de que son ciertos aspectos que se deben regular en los países. Y cuando hablamos de estos aspectos son 6 categorías principales que contiene el convenio, que es la educación y formación del personal de enfermería. Y aquí yo ya hacía como una breve introducción cuando hablamos del nivel profesional, que son las enfermeras o los profesionales de salud en nuestro país. También está el nivel como de posgrado o después de la universidad. Pero si nos vamos en los niveles como del nivel superior, el nivel medio, está el nivel superior que lo dan los institutos y centros de formación técnica. Después está el nivel medio, que incluso hoy, desde el año 2010, se están formando en liceos técnicos profesionales, el técnico de enfermería a nivel medio, y otros que hasta la década del 90 se formaron como eran los auxiliares de enfermería o los auxiliares paramédicos. Pero incluso ahora podemos reconocer otro estadio que también tiene que ver como con el cuidado de la comunidad, que son los cuidadores informales, que hoy estamos avanzando hacia el reconocimiento y certificación de esos roles, entendiendo que es un rol más bien doméstico, domiciliario, pero que aún así vienen en esa línea del cuidado. Mira, qué interesante. Y sé que anotas sí, ¿qué otras cosas? Sí, porque sí, ya me parece importante que tú señales a quiénes beneficia. Sí, primero pues entonces, hablamos de educación. Ahí son los niveles del trabajador del personal de enfermería directo. Perfecto. Pero si hablamos de los trabajadores en general y cuando hablamos del cuidado, cada una de las personas que se está inserta en la sociedad necesita de ese cuidado. ¿Y por qué no hablar también del cuidado de los trabajadores? Para que estemos en condiciones más sanas, más confortables, y finalmente eso también potencia las economías de los países. Entonces, pensar en el cuidado de la población no es trivial, no es tan solo estar en ausencia de enfermedad, sino que estar en las mejores condiciones, lo más sano posible, para estar en una situación de bienestar. Y otras condiciones que habla de las otras categorías son las condiciones de empleo y trabajo que tiene este personal de enfermería, y ahí claramente que podemos adentrarnos en profundidad a lo que es remuneraciones, carreras funcionarias, condiciones físicas de trabajo o condiciones de acoso, maltrato, violencia en el trabajo, y que sabemos también en los medios de comunicación todo lo que ha salido en relación a la violencia que se ejerce en contra de los trabajadores de salud. Y ahí no es que estemos hablando tan solo de enfermería, sino que a nivel general, pero claramente por esa proporción que mantenemos, cerca del 70% podemos decir del personal es personal de enfermería. Y la adaptación de normas que rigen la seguridad y salud del trabajo, que está muy relacionado a otros convenios internacionales, pero específicamente en salud no se da. Y no hablamos desde esa perspectiva como de lo preventivo y cómo también nosotros como trabajadores prevenimos ciertos problemas de salud. La participación del personal de enfermería en las políticas públicas, cómo también se incorpora en la discusión legislativa, en la discusión incluso ejecutiva cuando se propone un proyecto de ley, y también cómo se planifican los servicios de enfermería en el país, cómo estamos disponibles para dar esa atención que la población necesita. Cuando hablamos de lista de espera, esto no es tan solo tiene que ver con médicos, sino que también cómo todo el sistema sanitario se organiza para poder proveer esta atención. Y finalmente como mecanismo de resolución de conflictos, que es como estas contraposiciones que se dan muchas veces entre empleador y trabajador, o entre Estado, gobierno y trabajadores, en el caso de los trabajadores públicos. O sea, finalmente no es un convenio que solo beneficie a los trabajadores de salud, sino que también al país completo. Porque como decíamos, cuando cuidamos a quien nos cuida, tenemos mejor calidad de salud, mayor acceso y un sistema más ordenado y organizado, ¿no es verdad? Ahora bien, nos parece fantástico esto del convenio 149, pero ¿y en qué estamos nosotros? ¿Quién está
viendo que este convenio se ratifique, porque podemos leerlo, nos puede parecer fantástico, pero ¿cómo hacemos para que nuestro país en algún minuto firme este convenio? ¿Tú nos puedes contar en qué está? Yo sé que están en estas cosas, por eso quiero que nos cuente. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con esto? Bueno, cuando hablamos de ratificar un convenio, y yo recién hacía como un breve repaso por la OIT. La OIT siendo el espacio tripartito de diálogo social específicamente, y que nosotros también como organización, la Federación Nacional de Enfermeras, había ido y golpeado la puerta de la OIT. Pero la verdad es que no había tenido una recepción. Pero después nos dimos cuenta que era a través de la Central Unitaria de Trabajadores, porque es esta central representante de los trabajadores, es quien tiene la representatividad y finalmente puede empujar a que estos convenios se concreticen en ciertos compromisos con los estados, los gobiernos, el gobierno de Chile en este caso, y los empresarios en el espacio tripartito de la OIT. Entonces, en el protocolo de acuerdo del salario mínimo del año 2024 es que ya se acuerda en este espacio tripartito empresarios, trabajadores y gobierno de avanzar en la ratificación del convenio. Pero uno dice, ¿a dónde firmamos para ratificarlo? No es tan simple, sino que tiene que haber todo un proceso detrás. Y en eso es donde estamos trabajando. Tiene que ver con el diagnóstico del personal de enfermería, o sea, qué es lo que tenemos versus qué es lo que dice el convenio, y ahí es como dejar en la balanza. Y nosotros en esta investigación que hemos hecho de transitar en este levantamiento oficial de qué es lo que tiene nuestro país en relación al convenio 149, nos damos cuenta que no estamos tan atrás, sobre todo en condiciones de formación, pero sí falta regulación. En cuanto a condiciones laborales, en general en nuestro país no estamos mal, pero también el trabajador de salud está en ciertas condiciones que no se valida el real aporte que hace a la sociedad en su conjunto. Pero por otro lado, en otras cosas que son quizás más conceptuales o más de participación, cuando hablamos del personal de enfermería, ¿está realmente inserto en la toma de decisiones de las políticas públicas en salud? Y ahí claramente nos decimos un derecho y rotundo no. Exacto. Porque no es así. Todavía en nuestro país hay una hegemonía desde el sector médico. Y no digamos que no es importante, es súper relevante, pero no son los únicos actores. Hay otros y que tienen una visión quizás mucho más integral o más participativa, incluso del cómo se vive la realidad del sector salud en el día a día, en las 24 horas de atención, los 365 días del año, en directa atención con los pacientes. Y eso, la verdad es que no es una voz que se pueda decir abiertamente que está participando en la generación de política pública. Mira qué interesante eso, porque debemos recordar que el 70% de las actividades que se realizan, no voy a hablar de la atención primaria, sino que voy a hablar de hospitales específicamente, el 70% son actividades de enfermería. Entonces, quien realiza el 70% de las actividades no está considerado cuando está la toma de decisiones. Y este convenio, como tú nos señalas, viene a darle un espacio y un lugar a quienes realizan este cuidado, que son los que están en directa relación con los usuarios, con los trabajadores, en definitiva, con sus familias, con sus hijos. Bien, oye, creo que es súper importante que tú me hayas comentado que esta iniciativa que se inició en la Federación Nacional de Enfermeros y Enfermeras de Chile tiene ahora el respaldo de la CUT. Y estamos trabajando en conjunto, ¿cierto?, para sacar adelante y que este convenio pueda firmarse para dar mejores condiciones de trabajo al personal de enfermería de Chile. Querido José Luis, ¿algo que agregar? Sí, que me gustaría poner como un ejemplo claro y cómo le hace sentido también a la gente que está en su casa, al trabajador quizás de la banca, del comercio, los recolectores, los mineros. Finalmente, cuando hablamos de lista de espera, que es un problema que nos aqueja a todos como sociedad, pero finalmente si no hablamos de políticas de salud enfocadas en el personal, y tiene que ver directamente con las dotaciones de personal, porque hay indicadores internacionales que se habla de profesionales por cada 1000 habitantes, y en nuestro país tenemos menos de la mitad de profesionales de enfermería. ¿Qué es lo que podemos comparar? Porque no sabemos en realidad qué pasa con los técnicos de enfermería, pero en cuanto a profesionales estamos menos de la mitad. Entonces, ¿cómo podemos satisfacer la necesidad de atención de salud? Si somos pocos. Si somos pocos, exacto, tenemos
por cada, la misma OCDE dice 8.8 enfermeras por cada 1.000 habitantes y en nuestro país tenemos 4.2. Entonces, ¿cómo podemos realmente resolver la demanda de salud que tiene la población? Y finalmente eso se traduce en postergación de las atenciones, de los controles médicos, incluso de la agilidad con que resolvemos los problemas en la atención hospitalaria o las atenciones de especialidad, cómo se tienen que ir postergando porque no tenemos suficiente. Y ahí no hablamos solo de las enfermeras, sino también de los otros profesionales, incluso el profesional médico, el personal técnico. Y finalmente eso es como que para que le haga sentido a la gente, porque aquí no hablamos tan solo de mejores remuneraciones, sino que son las condiciones en que también nos presentamos para dar el servicio por el cual nos formamos. Y esa es la atención de la población. Y eso se tiene que dar en ciertas condiciones mínimas. Cuando hablamos de dotaciones que son insuficientes, ¿quién sufre la sobrecarga? Claro, somos directamente nosotros como trabajadores, pero finalmente es el usuario a quien le damos esa atención y finalmente sabemos que no entregamos la atención óptima porque no estamos en las mejores condiciones de trabajo. Y quizás hay muchos aspectos que tenemos que mejorar y también ahí ponemos el énfasis en que tenemos que mejorar. Claro que sí, y tenemos que reconocer el problema para poder mejorar. Pero bueno, ahí estamos para seguir trabajando, pero para trabajar y resolverlo hay que hacerse cargo de cómo planificamos la política pública en cuanto a salud. Así que disponible estamos, señora ministra, estamos disponibles para el llamado. Oye, fantástico, tremendo trabajo que se han echado en la espalda, pero se los agradecemos porque es en beneficio de todos y todas. Bueno, José Luis, queremos agradecerte tu participación en este programa. Creo que hay muchas preguntas más que hacer, pero de a poco vamos a ir introduciéndonos en esto del 149. También, en la recomendación 157, que no hablamos nada de eso. Eso lo vamos a hablar en otro programa. ¿Ah? Bueno, agradecemos también a la Vicepresidencia de Comunicaciones de la CUT por el espacio que nos ha dado en Radio Recabar, la radio de las y los trabajadores. Y nos vemos en un próximo capítulo. Muchas gracias. Hablemos de Convenios OIT, un programa donde exploramos los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y su impacto en los derechos laborales en todo el mundo. Radio Recabarren, la radio de las y los trabajadores.